Buenos días, hermanas, hermanos, amigas, amigos. Quinta semana de la serie Las autoridades en nuestra vida. Y como dije la semana pasada, hoy nos toca hablar de un tema medio escabroso y poco popular. La autoridad que Dios ha delegado al esposo como cabeza de la pareja y de la familia. En la Biblia vemos que Dios ha delegado la autoridad al hombre desde un principio, desde el inicio de la creación. De esta forma, Él ha establecido un orden en la pareja y en la familia. En Génesis 2 dice que Dios creó primero al hombre del polvo de la tierra y luego Dios creó a la mujer a partir de una parte del hombre. Ambos, tanto el hombre como la mujer, son una creación especial de Dios, creados a la imagen de Dios. Ahora, el relato de la palabra nos muestra que Dios ha puesto un orden. Dios creó primero al hombre y de una costilla del hombre, sacó a la mujer. El hombre debería dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y así formar una unidad con ella, como pareja, como la base para una futura familia, con el hombre a la cabeza. Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 5, los versículos desde el 21 hasta el 33, dice así: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Pablo primero da una instrucción a las mujeres. Bueno, aunque previamente nos da una instrucción a todos de someternos unos a otros en el temor de Cristo. Pero primero le dice a la mujer que hay un orden en cuanto a la autoridad. Ese orden lo ha establecido Dios. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como lo están al Señor. Ahora, esa es la forma en que debemos hacer las cosas como hijos de Dios. Siempre entendiendo que cuando nos sujetamos a las autoridades que Dios ha establecido, nos sujetamos a Él. Pablo, cuando escribe también otra carta a las iglesias en Colosas, les dice a las esposas que deben estar sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Les dice a los esposos que amen a sus esposas. Les dice a los hijos que obedezcan a sus padres, que los padres no irriten a sus hijos y que los trabajadores obedezcan a sus jefes. Y termina diciendo en el capítulo 3, versículo 23 de la carta a los Colosenses, que todo lo hagamos, ya seamos esposas, maridos, padres, hijos, empleados o jefes, debemos hacerlo de buen ánimo, como para el Señor y no como para los hombres. Mirando a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, entendemos que Él tiene un propósito con el orden que Él ha establecido.
Entonces, al someternos a esas autoridades, estamos sometiéndonos directamente al Señor. Las esposas, entonces, como dice la palabra, deben someterse en respeto, en obediencia a sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado así. Porque eso es lo que conviene. Y continúa diciendo en el versículo 23 que hay un ejemplo para esto. Y es la relación que la iglesia tiene con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la misma relación, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, en el versículo 24 muestra el ejemplo de la iglesia, que está sujeta a Cristo. Y es así que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, en todo. Si vemos una iglesia que no está sujeta en todo a Cristo, vamos a encontrar una iglesia que no es saludable, o directamente que no es parte de la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia, y no me refiero a una congregación en específico, sino a todos los que son integrantes de la iglesia, a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, a esa iglesia invisible. Esa iglesia está sujeta en todo a Cristo. Y ese es el ejemplo para las esposas. Pero en todo matrimonio, vemos que hay una lucha continua por quién tiene el control. En el relato de la caída en Génesis 3, se ven las consecuencias de no seguir el plan de Dios. Dios le había dado la responsabilidad al hombre de ser cabeza de la pareja. Pero en el versículo 17, Dios le dice a Adán, porque obedeciste la voz de tu mujer. Es decir, el hombre dejó de ser cabeza y permitió que la mujer tomara las riendas de la situación. Ahora, muchas veces se nos ha presentado la idea de que mientras la serpiente le hablaba a Eva, Adán estaba lejos. No sé si estaba pescando, si estaba atrapando mariposas, si estaba poniendo nombre a los animales. Eso es lo que nos decían. Y que no tenía idea alguna de lo que estaba pasando. Y que Eva comió del fruto y luego llegó Adán y Adán también comió. Pero el relato no nos da a entender eso. Porque dentro del idioma original dice que Adán estaba con ella, que los dos estaban juntos, y Adán dejó de lado el rol que Dios le había dado y entonces cedió. Y junto con Eva comieron del fruto que Dios había dicho que no coman. Por otro lado, en el versículo 16 vemos la realidad que todos los matrimonios ahora viven en sus relaciones, porque dice a la mujer, le dice, tu deseo te llevará a tu marido y él se va a enseñorear de ti. Y muestra la lucha dentro de la misma relación. Por el pecado, la armoniosa relación que Dios había diseñado con papeles bien definidos, se transformó en una lucha al calor de la voluntad personal. La mujer va a tratar siempre de poner su deseo por encima del deseo de su marido. Y el marido va a ejercer autoridad prepotente y torpe enseñoreándose de su mujer. Ahora, algunas veces he escuchado la idea que tienen algunas personas diciendo que por la caída Dios hizo que el hombre sea la cabeza y la mujer quedara bajo su autoridad. Pero saben, antes de la caída, Dios ya había creado la relación del matrimonio con un responsable visible, con una cabeza visible, con una autoridad visible, con alguien que tenía que dar cuentas a Dios acerca de la pareja. Y esa persona es el hombre. Ahora, la consecuencia de la caída es la lucha que existe entre hombre y mujer por la autoridad en el matrimonio. La mujer tratando de sobrepasar el liderazgo del hombre y el hombre enseñoreándose de la mujer sin tomar en cuenta los principios que Dios nos da. Y Pablo apela a ese principio de la creación cuando cita Génesis 2:24 al escribir en lo que hemos leído en Efesios en el capítulo 5, en el versículo 31. Mostrándonos que la autoridad en la pareja ha sido establecida cuando el matrimonio fue instituido.
antes de que el pecado entre en el mundo. Es por eso que Pablo no dice a las esposas, amen a sus esposos. Porque saben, el problema que tienen las mujeres no es en cuanto al amor que pueden tener por su esposo. Las esposas aman a sus esposos. El problema es el respeto y la sumisión que tienen que tener hacia él. Y entonces la instrucción en Efesios es: sujétense a la autoridad que Dios ha establecido. Y en el versículo 33 de Efesios 5 dice que la esposa respete a su esposo. Ahora, por otro lado, a partir del versículo 25, Pablo le habla a los esposos y nos dice que debemos amar a nuestras esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como dije en el versículo 21, dice que debe haber un sometimiento mutuo. Ahora, como esposos nos sometemos de forma voluntaria a nuestras esposas, amándolas. Ahora, cuando leo este pasaje, me impresiona y puedo decir que hasta me asusta pensar cómo debe ser nuestro amor hacia nuestra esposa. Si veo el amor que Cristo tuvo por la iglesia, y ese es el ejemplo que debo seguir, ¿saben? Implica que yo tengo que dejar de lado mi interés. Yo tengo que dejar de lado todo lo que soy para amar a mi esposa. La autoridad que tienen los esposos no es una autoridad que se ejerce porque el hombre es superior. No hay inferiores, no hay superiores, todos somos iguales. Porque todos hemos sido varones y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos, de la misma forma, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Nadie está por encima de otra persona. No podemos pensar que el hombre está en una categoría y la mujer está en una categoría inferior. Pero ¿saben qué? Dios ha dado diferentes roles. Y Dios le ha dado al hombre autoridad sobre la mujer. Tienen roles diferentes. Porque la esposa tiene que respetar al esposo y el esposo tiene que amar a la esposa. Esa es la sumisión de la que habla el versículo 21. Una sumisión mutua. Ahora, en el versículo 28, Pablo dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Y que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y concuerda plenamente con la declaración que Adán tuvo en Génesis 2:23, porque dice: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y luego, entendiendo que al unirse hombre y mujer llegan a ser una sola carne, no siendo dos, sino siendo uno. Entonces, la responsabilidad que tenemos con nuestra esposa es tremenda. Porque tenemos el ejemplo de Cristo, que dio su vida por la iglesia. Y ese debería ser nuestro mismo sentir. Deberíamos estar dispuestos a morir nosotros por nuestra esposa. Ahora, no digo tal vez morir físicamente, en alguna ocasión tal vez sí, pero nuestro ego debería morir cada día para poder amar a nuestra esposa. Saben, luego de la caída, como dije anteriormente, la consecuencia, dice en Génesis 3:16, es que el hombre quiere enseñorearse de la mujer. La relación de esposo y esposa, al igual que toda la creación, ha sido corrompida. Entonces el hombre va a tratar de establecer esa autoridad a la fuerza. El hombre trata de imponer su autoridad sobre la mujer
porque es hombre, sin tomar en cuenta el ejemplo de Cristo. Cristo no nos amó por lo buenos o lo bonitos que podíamos ser o vernos. No hay características en nosotros que permitan a Cristo amarnos por lo que somos. Como dice Romanos 5:8, Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él envió a Cristo a morir por nosotros. Esa es la misma forma en que nosotros debemos amar a nuestras esposas. No porque cocinan rico, no porque se ven bien, no porque nos respeten o porque nos amen. El amor que debemos tener por nuestras esposas tiene que ser independientemente de todo. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Es el amor que Cristo tuvo por la iglesia. Es un amor sacrificial que deja de lado nuestro propio interés por el bien de la persona a la que amamos. No se basa en sentimientos, sino en la convicción que Dios pone en nosotros. Y nuevamente, cuando hablamos de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos, de la autoridad del esposo en la pareja, se basa en el ejemplo. Como Cristo es nuestro ejemplo, nosotros deberíamos ser ejemplo para nuestras esposas. Nuestra autoridad está completamente apoyada en el amor. Ahora, el respeto de las esposas por sus esposos es independiente a todo. Dios ha establecido que la mujer respete y se someta a su esposo. No es algo condicionado, es decir, no podríamos hablar y decir, yo no respeto a mi esposo porque él no me ama. Cada uno va a dar cuentas a Dios por lo que hace o lo que no hace. Tampoco el amor de los esposos hacia sus esposas está condicionado por el respeto que ellas tengan. Un hombre no puede decir, yo no amo a mi esposa porque ella no me respeta. ¿Saben? Cada parte, es decir, esposos, esposas, son responsables por el mandato que Dios les ha dado, independientemente de lo que el otro haga. Por eso Pablo termina esta sección de la carta diciendo, en el versículo 33, por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y recordando una vez más lo que dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagamos, que sea de buen ánimo, y como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo servimos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara para mostrarnos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder cumplir con el papel, con el rol que tú nos has dado, como esposos y como esposas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a dar gloria a tu nombre con lo que hacemos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, eso es todo por hoy y Dios mediante, la próxima semana vamos a estar hablando de la autoridad que Dios ha delegado a los líderes de la iglesia. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.